Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico, mirando a la tensión en Ucrania, pendientes también de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos y su cúpula dorada, pero hoy, como se pueden imaginar, poniendo el foco en España, en el tiroteo mortal que se ha cobrado la vida de un opositor ucraniano. Enseguida les contamos sus vínculos con Volodymyr Zelensky, también con el anterior presidente, con Yanukovych, y algunas informaciones que hablan de que podría tener información sobre el entorno de Zelensky. Se habla incluso de que podría haber sido el próximo líder de Ucrania. Enseguida analizamos estas cuestiones con los mejores expertos, pero antes vamos a ahondar un poco más en esta información. Ponemos el foco en España, en el estratega político y abogado ucraniano Andrei Pornov, asesinado hoy en Pozuelo de Alarcón. Venimos contándoles durante todo el día, durante esta mañana, este tiroteo mortal en Pozuelo de Alarcón. Se hablaba de 5 disparos en el cuello, también en la cabeza. Les contábamos incluso con enviados especiales que teníamos en Pozuelo de Alarcón cómo habían retirado la bolsa de uno de los supuestos asesinos. Habla de 2 o 3 que han realizado estos 5 disparos esta mañana en el Colegio Americano de Pozuelo de Alarcón. La última hora viene con informaciones por parte de la agencia TASS que apuntan a que Pornov podría haber reivindicado seriamente el puesto de líder de Ucrania en las posibles elecciones presidenciales de su país. Según fuentes rusas, el motivo de su asesinato pudo haber sido precisamente este. Es lo que compartía el experto militar de Lugansk, Vitaly Kiselev. Les contábamos esta mañana que fuentes policiales, fuentes cercanas al caso, nos contaban que los servicios secretos de Ucrania podrían estar detrás de este asesinato. Informaciones que hablaban de que Pornov podría tener información del entorno de Volodymyr Zelensky. Les contamos que el propio Pornov se desempeñaba como su director de la administración y asesor del expresidente ucraniano Víctor Yanukovych. Ha sido asesinado a tiros cerca de Madrid, en Pozuelo de Alarcón, este miércoles. Pornov fue uno de los 5 mejores abogados de Ucrania y sirvió a la élite política, empezando por Yulia Tymoshenko y por Víctor Yanukovych. Precisamente Tymoshenko era una de las favoritas para presentarse a las elecciones presidenciales de Ucrania, eso sí, en el momento, si es que esto sucede, que se levante la ley marcial. Pornov era un experto y estratega político, podría haber creado una poderosa fuerza política en Ucrania, impulsado el normal desarrollo del proceso de la negociación con Rusia, y su fuerza política podría haber ganado las elecciones. También sugerían que Pornov podría estar interfiriendo con el régimen actual de Kiev. Sabía muchos secretos y era un gran obstáculo. Por supuesto, era una desventaja para Zelensky. Miramos también a Donald Trump. El presidente de Estados Unidos anunciaba anoche el lanzamiento de su cúpula de defensa, un proyecto que va a exigir 175.000 millones y que va a estar listo en 3 años. Trump explicaba que quieren protección y que todo se va a fabricar íntegramente en Estados Unidos. Escuchen el gran anuncio en materia de defensa de Donald Trump. Design for the Golden Dome will integrate with our existing defense capabilities and should be fully operational before the end of my term. So we'll have it done in about 3 years. Once fully constructed, the Golden Dome will be capable of intercepting missiles even if they are launched from other sides of the world and even if they're launched from space. And we will have the best system ever built. As you know, we helped Israel with theirs, and it was very successful, and now we have technology that's even far advanced from that. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha denunciado este miércoles un ataque masivo con drones contra las regiones rusas durante las últimas 12 horas. Habla de amenaza de drones en Moscú, del cierre de los 3 principales aeropuertos, 159 drones derribados, mientras escuchaban hace escasos minutos a Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores ruso. Apuntaba a que Rusia está rechazando las condiciones, está rechazando aquellos llamados a un alto el fuego y luego ya veremos. Decía Lavrov que Macron, Starmer, von der Leyen y otras figuras en Europa que están hablando de sanciones y que están hablando de llevar a cabo esta tregua se están equivocando. Rusia rechaza el alto el fuego. Dice, eso sí, que Trump y Putin han acordado un marco que permita una paz duradera.
Y en Oriente Medio les contamos que la inteligencia de Estados Unidos ha reunido nuevos indicios de que Israel podría estar preparando ataques a instalaciones nucleares iraníes, aumentando las tensiones entre Washington y Teherán, mientras Donald Trump advierte que se acaba el tiempo para asegurar un acuerdo nuclear. Según la CNN, la información incluye comunicaciones israelíes interceptadas, observaciones de movimientos militares israelíes y declaraciones de altos funcionarios que sugieren que podrían estar en marcha los preparativos para un ataque. Pendientes de la última hora, con la mirada puesta en este tiroteo mortal en Pozuelo de Alarcón, las informaciones que hablan del servicio secreto ucraniano, las informaciones que podría tener sobre el entorno de Volodymyr Zelensky. Vamos ya con los expertos, vamos ya con el análisis. Tenemos a Nicolás Bardio Vaquero, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas tardes. Sí, me parece que tenemos un problemilla con el sonido. Nicolás, ¿qué tal? Buenas. Bien, bien. Es que estoy un poco lejos del micro, no sé si es por eso. Perfecto, ya te escuchamos bien. Como decía, hoy la actualidad pasa desgraciadamente por España, los principales medios internacionales reportando, informando sobre este asesinato que ha ocurrido en Pozuelo de Alarcón con un opositor de Zelensky acusado de alta traición en Ucrania y, bueno, pues sobre todo con la duda de cuál ha podido ser el motivo detrás de este tiroteo que ha conmocionado ya no solo a Pozuelo de Alarcón, sino a toda España. Quiero saber un poco cuál es tu opinión, tu valoración de lo que ha acontecido en el día de hoy, desgraciadamente, en España. Bueno, pues yo creo que es un poco pronto para llegar a ninguna conclusión. Un asesinato normalmente es algo que requiere de una serie de investigaciones por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y yo creo que, bueno, de momento no hay ningún tipo de valoración política que se pueda hacer, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, el ataque también con arma de fuego contra un exdirigente de Vox, ¿no? Que finalmente parecía que iba a ser algo político, pero finalmente era un problema de deudas. Entonces, bueno, creo que es pronto para llegar a algún tipo de conclusión sobre este tema. Bueno, acaba de pasar esta mañana. Todavía es pronto, todavía son las primeras pesquisas, pero en un momento en el que hay nerviosismo en la Unión Europea, con lo que ha pasado en Rumanía este fin de semana, con las negociaciones que tuvieron lugar en Estambul, la llamada entre Donald Trump y Vladimir Putin, te quiero preguntar por esto, ¿qué relación puede tener con el conflicto en Ucrania y sobre todo qué posición está marcando Europa con respecto a esta guerra? Bueno, yo creo que el principal problema que tiene actualmente Europa es que parece que hay un acuerdo bastante amplio en aumentar el gasto militar y creo que eso es algo bueno, ¿no? En esta situación de un mundo cada vez más multipolar y cada vez más inestable, pero creo que quizás lo que le falta a la Unión Europea es tener un poco de dirección, ¿no? O sea, estamos hablando ahora mismo de que hay 27 estados, cada uno con su propio ejército, cada uno con su propio presupuesto de defensa, todos están aumentando el gasto en defensa, unos más que otros, pero no hay ningún tipo de acción coordinada. Y bueno, creo que si estamos planteando la defensa de la Unión Europea, la defensa de Europa, pues creo que además de este aumento del gasto militar, creo que sí que sería necesario algún tipo de coordinación política, porque, pues bueno, no sé, igual no tiene sentido pues que los gastos que se hacen en defensa, el tipo de unidades que se adquieren o que se forman en Austria, pues no estén coordinadas con Alemania o con Italia o con España, ¿no? Creo que eso es un poco lo que le está faltando ahora mismo a la Unión Europea. Hay un acuerdo en gasto, parece que todo se resuelve con el talonario y creo que es parte de la solución, desde luego, pero no toda, ¿no? O sea, yo creo que haría falta una coordinación estratégica que no estamos viendo, ¿no? Y creo que en parte también por la crisis de legitimidad que tienen instituciones como la OTAN, ¿no? Desde la llegada de este segundo mandato de Donald Trump. Bueno, pues precisamente hablando de Donald Trump, con la mirada puesta en estos aranceles, en esta guerra comercial desatada por el presidente de Estados Unidos, también esta tregua de 90 días, precisamente estábamos hablando de Europa y vamos a hacernos eco de una información por parte de la agencia Bloomberg. Está reportando que
Europa está preparando un nuevo documento que incluye propuestas que tienen en cuenta los intereses de Estados Unidos, incluidos los derechos laborales internacionales, estándares ambientales, seguridad económica y reducción gradual de los aranceles a cero en ambos lados para los productos agrícolas no sensibles, así como para los bienes industriales. La administración Trump se encuentra en medio de un escepticismo respecto de que se pueda alcanzar un documento transatlántico. Este nuevo documento incluye propuestas que tienen en cuenta los derechos laborales internacionales. Se pretende enviar a los funcionarios en Washington a principios de esta semana. También habla de inversiones mutuas y adquisiciones estratégicas en energía, inteligencia artificial y conectividad digital. La Unión Europea busca cooperar con Estados Unidos y un acuerdo equilibrado y mutuamente beneficioso. Las partes todavía se están evaluando mutuamente y la Comisión posiblemente va a necesitar un mandato de los Estados miembros antes de iniciar negociaciones formales. Precisamente sobre esto hablaba el canciller alemán Friedrich Merz. Decía hace apenas unos minutos que hay indicios de que Estados Unidos podría estar interesado en un acuerdo con la Unión Europea. Pues ahonda en este tema la agencia Bloomberg. Dice que la Unión Europea prepara una propuesta comercial para que Estados Unidos impulse las negociaciones. Pendientes de Europa, de esta guerra comercial y de las propuestas por parte del bloque comunitario. Vamos a seguir sumando voces a este espacio. Tenemos a Adrián Celaya, presidente de Eckel Group. ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Y contamos con Gustavo de Arístegui, diplomático. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues hablando de diplomacia, hablando de la Unión Europea, había preguntado ya a Nicolás por lo que desgraciadamente ha sucedido hoy en España, en Pozuelo de Alarcón. Hoy la mirada está puesta en Pornhub, en sus vínculos con Zelensky, también en este caso sobre todo con Yanukovych, acusado de alta traición en Ucrania y hoy, bueno, pues recibiendo 5 disparos en Pozuelo de Alarcón. Gustavo, quiero saber cuál es tu reacción, cuál es tu valoración de lo que ha pasado en España y también si puede sentar un precedente, si puede haber más ataques de este tipo, teniendo en cuenta, por cierto, que ayer Estados Unidos elevaba el nivel de alerta a nivel 2. Bueno, es que no es esta la primera vez, lamentablemente. Cuando los rusos utilizaron España como terreno para matar a uno de sus disidentes, o llamémoslo desertores, os acordaréis el piloto de helicóptero que desertó y que estaba en Alicante, que fue asesinado allí seguramente por elementos cercanos al régimen ruso, ahora toca lo contrario. Francamente, estamos todos apoyando a Ucrania, Rusia es la agresora, es evidente que cualquier paz no es la paz necesaria, justa y duradera que todos buscamos, pero entre eso y permitirse, iba a decir el lujo, la barbaridad, de cometer asesinatos extrajudiciales en territorio de sus países aliados, España, Bélgica, Francia, da igual dónde, es, si se demuestra que es así, absolutamente inaceptable. Aunque sean elementos extremos del régimen o sean personas que no pertenecen formalmente a los servicios ucranianos, la primera sospecha recae sobre ellos. En efecto, la persona en cuestión estaba acusada de alta traición y era cercano a Yanukovych. Ya sabemos que los rusos consideraban que las manifestaciones del Maidán, y algunos españoles también, increíblemente, consideraban que aquello era un golpe de Estado antirruso. No sé muy bien por qué un país soberano puede mezclarse en los asuntos internos de otro, pero bueno, esa es una de las excusas de la actual guerra. Digámoslo claramente, esto fue 2014 y ahora nos encontramos esta terrible noticia además en la puerta de un colegio, el Colegio Americano de Madrid, como si fuera una especie de toque de atención o de mensaje sangriento y macabro. Francamente creo que las autoridades españolas tienen que tomar muy buena nota, protestar muy seriamente si las investigaciones indican lo que todo parece, apuntar a una ejecución extrajudicial que proviene desde allí. Bueno, pues pendientes de las investigaciones, la gran mayoría de medios en España, los medios occidentales, hablaban de un ajuste de cuentas. Les contábamos nosotros esta mañana que fuentes cercanas al caso nos apuntaban
a Negocios Televisión que los servicios secretos de Ucrania estaban detrás de este asesinato. Se habla de que tenía información sensible sobre el círculo, el entorno más cercano a Volodymyr Zelensky. Adrián, te quiero preguntar por esto, lo comentaba antes, ¿no? Estados Unidos elevaba ayer la alerta en España al nivel 2 y hoy nos encontramos con esto. Es preocupante, puede ser algo que ocurra en más ocasiones. ¿Cómo se le para los pies a Ucrania o quien haya estado detrás de este suceso? Bueno, sí, no es fácil hablar de un hecho tan concreto, hacer valoraciones o extraer conclusiones antes de tiempo, ¿no? Pero sí podemos hablar efectivamente del contexto, ¿no? El contexto es, en este sentido, pues ciertamente peligroso. Estamos ante un gobierno, un régimen que está en una situación cada vez más difícil, ¿no? Rusia tiene ganada la guerra desde un punto de vista estratégico, ha ganado la guerra de desgaste. Entonces, el régimen y el ejército ucranianos están cada vez más cerca del colapso. Esto es una situación extraordinariamente peligrosa. Además, en un país que hizo una apuesta muy fuerte por apoyarse en elementos radicales de carácter neonazi, que no tenían una gran fuerza electoral, pero sí han sido y siguen siendo un importante poder fáctico. Entonces tenemos estos grupos radicales de carácter neonazi, tenemos fuerzas de inteligencia con enormemente de países que están también en una situación de enorme alarma ante una victoria rusa en Ucrania que consideran inaceptable. Tendremos a los círculos cercanos al gobierno de Zelensky, Zelensky es una persona que nunca ha estado política o ideológicamente motivada, que es más bien, tiene una personalidad más bien oportunista. Fue una apuesta de ciertos oligarcas ucranianos que luego fueron apoyados por potencias extranjeras y que de alguna forma sí puede ser una persona que tenga cierta flexibilidad hacia los procesos de colapso que pueden venir, pero en una flexibilidad que tiene que gestionar con muchísimo cuidado, porque tanto por parte de las potencias extranjeras como por parte de esos elementos radicales internos, pues la situación puede ser verdaderamente explosiva y cualquier diferencia de opinión, a diferencia de planteamiento estratégico, puede plantearse convertirse en una cuestión de vida o muerte. La situación normalmente en estos casos de colapso, pues sí tiende a ser más peligrosa. Vamos a ver esto cómo se desenvuelve, independientemente de que sucesos como este se puedan producir, y ya digo que es demasiado pronto para hacer una valoración objetiva de algo que no conozco, pero sucesos como este se pueden producir, se han producido repetidamente dentro de la propia Ucrania, se pueden ir produciendo en los próximos meses a medida que queda cada vez más claro ese colapso, esa necesidad de un proceso de rendición o capitulación, que es probablemente el fin inevitable de una guerra que ya está perdida, pero entre los que adoptan una posición más realista de reconocimiento de la situación y otros que se niegan a aceptar esa posición más realista que de alguna forma coincide o se acerca a la posición, digamos, norteamericana en este momento, frente a una posición más de defensa numantina de lo que sea antes de aceptar esa victoria rusa, que es una posición aceptada por estos, digamos, defendida por estos sectores más radicales y también por estas potencias europeas belicistas. Y bueno, vamos a tener seguramente durante estos meses una tensión muy difícil de contener, muy difícil de gestionar y en la que no cabe descartar problemas como este que ha sucedido ahora en España. Pueden suceder de forma puntual, pero yo creo que sin duda lo más grave va a suceder dentro de la propia Ucrania. Y esas tensiones en sí mismas van a ser un elemento importante cara al avance del proceso negociador o del proceso de capitulación o rendición que tenga que llegar. Claro, cualquier gobierno que intente dar pasos en una dirección en contra de la opinión de estas potencias belicistas occidentales o de estos sectores radicales va a tener serios problemas de gestión, serios problemas para continuar avanzando, serios problemas incluso para verbalizar posiciones más flexibles. Bueno, todo esto va a ser origen o una situación de alto riesgo de conflictos internos y que, bueno, que no hay que descartar que se trasladen al exterior de vez en cuando, claro.
Bueno, pues pendientes de la tensión en Ucrania, mirando desgraciadamente lo que ha ocurrido hoy en Pozuelo de Alarcón. Vamos a estar muy atentos a las últimas horas en este sentido, pero si os parece cambiamos de tema. Nicolás, te quiero preguntar también por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ayer presentaba su cúpula dorada y de alguna forma desafiaba tanto a Rusia como a China. Quiero preguntarte qué importancia tiene este anuncio por parte de Donald Trump y también esta gran inversión de 175.000 millones de dólares. Bueno, pues es un escudo antimisiles, hay que explicar lo que es esa cúpula dorada. Hace referencia a la cúpula de hierro, ¿no? a Iron Dome que tiene Israel, y se trata de un escudo antimisiles, sobre todo pensado para misiles balísticos. Y esto tiene una repercusión muy grande en términos de disuasión nuclear, porque ahora mismo, en última instancia, la disuasión nuclear se basa en que tú no vas a atacar a otro porque vas a tener una repercusión. Es decir, no hay un intercambio de fuego nuclear porque hay un miedo a que el otro te responda. Si se instalase un escudo antimisiles, si eso fuese adelante, habría una ruptura del equilibrio. El equilibrio ahora mismo es estable entre las diferentes potencias nucleares. Hubo una cierta escalada, ¿no?, que la vimos en Ucrania con el misil Oreshnik, pero es algo que está más o menos gestionado, ¿no? A día de hoy no hay ese miedo de una situación de guerra nuclear. Y sí que sería una alteración del equilibrio, ¿no? Entonces, frente a esta situación, alguien que perciba que Estados Unidos es una amenaza para él, pues podría tener un incentivo a armarse más nuclearmente, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, la tasa de eficacia del Iron Dome está entre el 90 y el 97%, ¿no? Eso quiere decir que de cada 100 misiles que se lanzan contra el Iron Dome, 90 los para, pero hay entre 10 y entre un mínimo de 3 y un máximo de 10 que impactan en el objetivo, ¿no? Esto, si estamos hablando de misiles, de cohetes de Hamas, puede parecer algo menor, pero si estamos hablando de cabezas nucleares, pues a un 1%, un 2% supone una vulnerabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer una potencia que considere que Estados Unidos es su enemigo si esto se lleva a cabo? Pues es muy probable que, como probablemente este nuevo escudo antimisiles no sea del 100% su eficacia, ¿no?, porque ni siquiera la Aegis lo es, pues probablemente fabrique más. Entonces, la única manera de sobrepasar ese tipo de escudos es con un ataque de saturación, con lo cual lo que parece algo que en principio sobre el papel a primeras parece que defiende a Estados Unidos, en realidad está fomentando que haya un rearme por parte de las potencias adversarias a Estados Unidos. Y también es un poco preocupante en el sentido de que hasta ahora todos los escudos antimisiles que había, como decía, ¿no?, el sistema Aegis, que está dentro de la OTAN, ¿no?, es un esfuerzo coordinado, ¿no? Y aquí Donald Trump está hablando de crear él solo para Estados Unidos un escudo antimisiles, ¿no? Entonces yo creo que es un poco un pasito más en ese proceso lento de divorcio estratégico entre Europa y Estados Unidos también. Gustavo, lo mismo te quiero plantear, te quiero preguntar qué opinas de esta cúpula dorada de Estados Unidos con China, que ya ha reaccionado, ha dicho que se opone frontalmente a esta escalada. Rusia ha dicho, bueno, pues que Estados Unidos es un Estado soberano y que, bueno, básicamente puede hacer lo que le venga en gana, pero me parecía interesante esta reflexión que nos hacía Nicolás. Puede hacer, bueno, pues que haya un rearme militar o que ahora la gente diga, bueno, pues yo voy a construir misiles hipersónicos o voy a construir misiles que en caso de una escalada, en caso de un conflicto con Estados Unidos... Los misiles hipersónicos ya los tienen, ¿eh? Sí, los misiles hipersónicos ya los tienen. Misiles. Tanto los chinos como los rusos ya tienen misiles hipersónicos y el problema es que están extendiéndose a buena parte de sus aliados. De hecho, ya los norcoreanos están experimentando con misiles hipersónicos y contra eso hoy en día los sistemas antimisiles convencionales que conocemos hoy no tienen ninguna eficacia. El sistema israelí es un sistema de tres dimensiones o de tres cúpulas. La más cercana es la cúpula de hierro,
claro que es contra los cohetes y los misiles de corto alcance. Después está la onda de David y después está una protección antimisil balístico que es múltiple y que tiene varios nombres y que funciona, como digo, en 3 capas. Y entonces todo el mundo se refiere solamente a una de ellas y toman la parte por el todo, pero en realidad el sistema de defensa de misiles israelí es triple. Voy a hacer una reflexión histórica, no voy a poner de momento mi opinión ni la pimienta en este asunto, pero recuerdo que se decía exactamente lo mismo cuando Ronald Reagan empezó con la Guerra de las Galaxias. Va a desatarse una nueva guerra, una carrera armamentística, los rusos van a buscar el ataque de saturación que se ha dicho aquí con acierto. Pero bueno, al final, ¿qué ocurrió? Es decir, la Guerra de las Galaxias fue uno de los elementos que acabó arruinando a la Unión Soviética y que los acabó dejando secos. No olvidemos que tanto China como Rusia, China con muchos más medios que Rusia, es que Rusia tiene un PIB un poquito más bajo que el de Italia, y un poquito más alto que el de España. O sea, que potencia real no es cuando no tienes un PIB que lo acompañe. ¿Tienes 5.000 cabezas nucleares? Sí, sí las tienes, por supuesto. Habrá que ver en qué estado están muchas, porque hemos visto cómo estaban los barcos de la flota rusa. Hay más de uno que ha entrado y salido remolcado por remolcadores porque sus turbinas de gas estaban en colapso absoluto. Hemos visto que han sido muy vulnerables a los drones navales y aéreos de Ucrania, la flota justamente del Mar Negro. Vamos a ver, la cúpula dorada que va a ser solo para los Estados Unidos. Vamos, de momento 175.000 millones de dólares, nos parece una cifra astronómica porque el presupuesto militar español es de 20.000 al año, 20.000 millones al año, pero 175.000 millones de dólares para una cuestión o para un proyecto que aspira a ser la defensa infalible contra todo tipo de misiles, incluso los hipersónicos, para los Estados Unidos, es solamente una inversión de inicio. Eso no va a costar eso, va a costar muchísimo más. Y después yo creo que cuando las cosas vayan arreglándose poco a poco entre Estados Unidos y Europa, porque tanto nosotros, no solo nosotros, también los Estados Unidos dependen de nosotros. Estados Unidos tiene varios frentes muy cercanos a Europa o que tienen frontera con países OTAN. Turquía es uno, que tiene una enorme frontera con Siria y con Irak, que son países extraordinariamente inestables. Yo he estado allí destinado en ambos países y me he recorrido esas fronteras y sé perfectamente lo permeables y peligrosas que son. Lo que sí podemos decir con toda claridad es que tarde o temprano acabarán teniendo que volver al redil los unos y los otros. No es malo porque nos han dado un serio toque de atención y entonces los europeos tendremos que ponernos seriamente a invertir y a trabajar. No nos podemos quedar atrás en la carrera de los cazas de sexta generación. Trump ya ha anunciado el suyo, el F-47, vamos a ver en qué surge, porque estamos viendo que, aunque es extraordinariamente bueno, el F-22 es también extraordinariamente caro y también extraordinariamente caro de operar, o sea que es una cuestión. Y después, claro, se está produciendo una creciente desconfianza entre algunos socios, por ejemplo, ahora en este momento, alemanes y otros, a los que estaban planteándose comprar el F-35, están diciendo, yo no sé si voy a comprarme el F-35, porque si a mí me pueden desconectar el sistema de armamento cuando estoy yendo contra un enemigo que a lo mejor no le parece especialmente bien a Trump o a cualquier otro presidente de los Estados Unidos, no me puedo arriesgar a ello. Recordemos cómo entraron los F-18 dando cobertura a la flota española cuando se retomó Perejil, y fueron a ciegas con sistemas de armamento visuales, apagaron los sistemas de armamentos que venían de Estados Unidos, por si acaso. Entonces, esto también es un toque de atención muy serio para los europeos. Tenemos un avión extraordinario que es el Typhoon. Los franceses se desentendieron de ese esfuerzo cuando hicieron el Rafale, ahora están en el esfuerzo común y ahora nos tenemos que poner muy seriamente a hacer todo esto, un escudo de misiles europeo. Ya hemos visto cómo alemanes, que es una noticia muy importante, y franceses se han puesto de acuerdo para desarrollar un misil de alcance medio-largo, 2.000 kilómetros. Esto ya es un paso adelante muy serio, porque es un misil que puede llevar cabezas nucleares.
serían las británicas seguramente, los alemanes no las tienen, pero los alemanes han dicho claramente que están dispuestos a albergar en su territorio para defender el resto de Europa armamento nuclear francés y británico. Esta es una cuestión muy compleja y vamos a tener que analizarla con muchísima prudencia, como se ha dicho anteriormente, porque no es tan evidente todo lo que se ve y francamente estoy de acuerdo con que puede desatarse una carrera de armamentos, pero al mismo tiempo recuerdo la Guerra de las Galaxias y quizá a lo mejor también por ahí hay otra cosa que pueda surgir. Pues Adrián, lo mismo te quiero preguntar, ¿qué supone esto para Europa? ¿Qué esperas, qué respuesta esperas por parte de Rusia y de China? O China ya, como decíamos, bueno, se ha mostrado totalmente en contra. Peskov, a mí me ha sorprendido, ha dicho que bueno, Estados Unidos es un estado soberano y que si considera que hay una amenaza de misiles, pues está en su derecho de llevar a cabo esta cúpula dorada. Quiero saber qué opinas tú, Adrián, y qué puede suponer en un momento de tanta tensión geopolítica, ¿no?, como el que estamos viviendo ahora mismo. Bueno, vamos a ver, según desde qué punto de vista lo analizamos, yo creo que puede ser una decisión estratégicamente comprensible en la medida en que el equilibrio estratégico estaba roto, el equilibrio, digamos, convencional estaba roto a partir del momento en el que queda claro que en Rusia ha adquirido una capacidad militar sensiblemente superior a las potencias europeas y que la capacidad de Estados Unidos de hacer frente a los países emergentes, a Rusia, a China, desde luego en el ámbito terrestre es muy pequeña. Bueno, pues creo que el balance militar en el ámbito convencional está claramente a favor de los países emergentes. Pero en el ámbito estratégico es que ese equilibrio estaba roto muy claramente a favor de Rusia como consecuencia de la utilización, de la capacidad de utilización masiva de misiles hipersónicos, ¿no? Estados Unidos está fracasando de forma continuada intentando alcanzar tecnológicamente a los países emergentes en este ámbito. Entonces no es extraño que se plantee que si no consiguen avanzar en el ámbito de los misiles hipersónicos intenten vías alternativas, ¿no? No sabemos exactamente las características técnicas que podría tener esa cúpula, pero bueno, podría entenderse perfectamente como una reacción frente al mayor potencial estratégico que ha adquirido Rusia en ese ámbito, ¿no? En Rusia y también China, efectivamente, como ha dicho Gustavo, ¿no? Bueno, posibles reacciones. Bueno, vamos a ver, porque ya sabemos que las políticas de Donald Trump son muy variables y también es cierto que hace muy pocas semanas pues hizo referencia a la posibilidad de un pacto estratégico con Rusia y con China a través del cual se acordara la reducción de los presupuestos militares en un 50%. Claro, esto bueno, significaría una orientación radicalmente distinta del gasto militar conjunto. Entonces no hay que descartar absolutamente nada porque todo el mundo está esperando que una vez que se clarifique el final del conflicto en Ucrania, toda esta situación de guerra comercial y esta guerra convencional en Europa evolucione hacia un contexto mundial que probablemente va a ser pactado entre Estados Unidos, China y Rusia de una u otra forma. Estoy completamente de acuerdo, por cierto. Me parece muy acertado el análisis. Bueno, pues pendientes de Estados Unidos y de Donald Trump, pues quiero preguntar también por otra de las noticias del día de hoy. Nicolás, hoy salieron informaciones de que Israel estaba planeando, de nuevo, porque han surgido ya muchas veces, un ataque sobre instalaciones nucleares en Irán, pero la última hora no es esta. Les contábamos en el informativo informaciones, hay imágenes incluso, que muestran a militares israelíes atacando a diplomáticos europeos, también bueno, de Rusia, de China, de Turquía, por supuesto de España, de Francia, de Reino Unido, Italia, Bélgica. ¿Qué está pasando en Oriente Medio? Sobre todo, ¿cómo valoras este ataque? Si no me equivoco, no es la primera vez de militares israelíes a diplomáticos europeos. Hoy en Jenin, en Cisjordania, ¿estamos ante una nueva escalada en Oriente Medio, Nicolás? Bueno, yo creo que lo que está sucediendo con Gaza, la verdad que no tiene nombre, ¿no? Y tampoco creo que merezca ser calificado de guerra, porque para que haya una guerra tiene que haber un conflicto a gran escala, una movilización a gran escala de
de dos estados, ¿no? Y ahí no lo hay, ¿no? Aquí lo que hay es un único estado que está pues realizando operaciones que ya van varias autoridades y varios países que califican como genocidio, ¿no? Lo que no sabemos es realmente la amplitud que tiene lo que está sucediendo en Gaza, ¿no? Porque el blackout informativo por parte de Israel es total, ¿no? Y bueno, yo creo que obedece a una estrategia de que fueron, digamos, a partir de los ataques de octubre, fueron aumentando, digamos, la violencia, aumentando el nivel de violencia y no hubo ninguna consecuencia, ¿no? Por ejemplo, Rusia invade Ucrania, podemos valorar si las consecuencias hacia Rusia son lo eficaces que son o no, pero sí que hubo sanciones, sí que hubo una serie de consecuencias. En el caso de Israel, no. O sea, no hay ninguna consecuencia de embargo de armas, y no digamos ya de sanciones económicas, embargo comercial. Entonces, yo creo que, bueno, que Israel se ve a sí mismo en una situación de impunidad, ve que no hay ningún tipo de respuesta a lo que hace por parte de unos o de otros, entonces sigue haciendo más, ¿no? Yo creo que va a ser muy complicado buscar una salida pacífica, ¿no? Porque me parece que Netanyahu ya está instalado en una lógica de bueno, no tengo ningún tipo de freno externo a mi acción militar, entonces la llevo hasta las últimas consecuencias, hasta mis últimos objetivos políticos, ¿no? Yo creo que cuando hay una situación de conflicto, de violencia, de guerra o de violencia del Estado, como en este caso, uno negocia cuando tiene interés en negociar o cuando puede conseguir a través de la negociación cosas que no podría conseguir a través de la violencia. Y en este caso no hay ningún tipo de interés por parte del Estado israelí en negociar ni nada, ¿no? Entonces también creo que eso obedece un poco al hecho de que la mayor parte de países occidentales, por no decir todos, pues dejaron hacer a Israel, en parte, bueno, pues porque ya tenemos bastantes problemas en Europa que nos afectan mucho más directamente, pero sí que es verdad que, como decía el anterior alto representante, Josep Borrell, pues que Europa se había desacreditado mucho. Yo creo que estamos muy desacreditados los europeos, que permitimos que suceda lo que está sucediendo en Israel. Mirando a Gaza, les contamos que Italia, España y Bélgica han condenado este miércoles a las FDI por disparar contra una delegación diplomática internacional. Visitaba la ciudad de Jenin, en Cisjordania. Antonio Tajani, el ministro de Exteriores italiano, ha anunciado que va a citar al embajador israelí para una aclaración oficial sobre este asunto. Una fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores español ha declarado que España está coordinando una respuesta con otros países afectados. Bélgica también ha exigido una explicación. Gustavo, te quiero preguntar a ti también por esto. ¿Qué opinas de este ataque, de estos disparos de advertencia, dicen las FDI, a diplomáticos internacionales, muchos de ellos diplomáticos europeos, en Cisjordania? Tampoco es la primera vez que esto ocurre. Sí, Gustavo. Sí, no había escuchado tu pregunta. Yo creo que hay que hacer una primera diferencia muy clara entre quienes están apoyando al Estado de Israel y su derecho a existir en fronteras internacionalmente reconocidas, libres y seguras, y otra cosa muy distinta es apoyar al gobierno de Benjamín Netanyahu, que es una cuestión de política interna israelí, y que desde luego la escalada que estamos viendo en Gaza, pues francamente es espantosa, es absolutamente... Hay países que tienen una importancia enorme en el mundo, tres miembros permanentes del Consejo de Seguridad quieren imponer sanciones al Estado de Israel, el Reino Unido, Francia, el Reino Unido, Francia, y están hablando incluso de las presiones que está haciendo Estados Unidos a la propia Israel a través del secretario de Estado Marco Rubio, de las declaraciones que ha hecho el propio presidente de los Estados Unidos diciendo que se estaba muriendo de hambre la gente en Gaza. Y aquí la víctima es el pueblo gazatí, que está obviamente siendo atacado por sus propias autoridades dominadas por un grupo terrorista como es Hamas. Estaba viendo hoy
hoy entrevistas a diferentes gazatíes que estaban gritando en contra de Hamás, y una señora estaba diciendo: mi hijo participó en una manifestación, vinieron, nos secuestraron y no he vuelto a saber de él. Y esto es como funcionan, obviamente, los de Hamás. Pero por otra parte es que el 93% de los edificios en Gaza han sido destruidos, es decir, no queda nada. Y desde luego estamos viendo que una parte de la población va a entrar en hambruna de nivel 5, según las graduaciones que hace Naciones Unidas. Y es muy grave atacar a una caravana diplomática de diferentes países, muchos de los cuales tienen además excelentes relaciones con Israel. No se trata de enemigos jurados o que tienen relaciones tensas o complejas. Es francamente inaceptable. Y a mí me da más la impresión que esta es una huida hacia adelante del propio primer ministro, que tiene problemas internos muy serios y que es además un rehén de sus socios muy radicales, que hasta ahora eran elementos marginales de la política israelí. Y yo espero que en algún momento elementos más sensatos, como el ministro de Exteriores, Gideon Sa'ar, que es una persona extraordinaria, a quien conozco desde hace 30 años, u otros en diferentes ideologías y espectros ideológicos en Israel, vayan centrando las cosas, porque francamente esta situación es espeluznante. Y yo, no se puede decir de mí que yo sea hostil a Israel o nada parecido, bien al contrario. Creo que no habrá nadie que hable más duro contra el terrorismo yihadista que yo, y que jamás haya dicho otra cosa, que Hamás o Yihad Islámica son repugnantes organizaciones terroristas. Jamás los hemos llamado militantes, como hace la BBC, por ejemplo. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es esto, y esto no se puede aceptar. Bueno, pues inaceptable, desde luego, lo que ha sucedido hoy en Gaza, lo que viene sucediendo no solo hoy, también durante los últimos meses. Gustavo, Nicolás, muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy, un placer. Muchas gracias, muy buen día. Muy bien. Nosotros que miramos también al último tuit, el último mensaje por parte de Volodymyr Zelensky anunciando una conversación con Mark Rutte. Dice que ha hablado con el secretario general de la OTAN sobre la situación actual, los próximos pasos conjuntos y la necesidad de presionar a Rusia. Dice que ha compartido detalles de los recientes compromisos con sus socios y ha descrito los formatos y plataformas que consideran para continuar las negociaciones con Rusia sobre un alto el fuego. También ha hablado sobre las sanciones que pueden tener un impacto real en Rusia. Dice Zelensky que es fundamental que todas las decisiones se coordinen. Solo así las sanciones serán efectivas. Sin presión sobre Moscú no se puede lograr una paz justa. Todos lo comprenden. Dice Zelensky que también han abordado su cooperación en la OTAN y los preparativos para las próximas reuniones. Último tuit, último mensaje por parte de Zelensky anunciando su llamada con Mark Rutte, pidiendo más presión sobre Moscú, más sanciones, también negociando los próximos pasos para las conversaciones sobre un alto el fuego. Nosotros vamos a seguir sumando voces a este espacio. Tenemos a Ignacio García Valdecasas, embajador de España retirado. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de saludaros, de estar con vosotros, y un saludo a la audiencia de Negocios Televisión. Encantados de tenerte por aquí, Ignacio. Estábamos hablando de lo que ha sucedido hoy en Cisjordania, de este ataque, estos disparos a los diplomáticos internacionales, pero antes quiero saber tu opinión de lo que ha ocurrido desgraciadamente en España, en Pozuelo de Alarcón, las informaciones que hablan de que Pornhub tenía información sensible del entorno de Zelensky. Nos decían a Negocios Televisión que los servicios secretos de Ucrania estarían detrás de este tiroteo. Quiero saber primero qué información tienes tú y sobre todo qué opinión de lo que ha pasado hoy en España. Bueno, todavía muy pronto para reaccionar. Está claro que estos son trabajos de los servicios secretos. En principio parece que es un ajuste de cuentas dentro de Ucrania, pero yo desde luego no me gusta pronunciarme sobre la marcha cuando son cosas tan delicadas. Acuérdate lo que ocurrió con el oficial ruso que murió en Alicante. En la guerra, este tipo de ajustes pues es normal, son ejecuciones extrajudiciales que desde luego son condenables porque van en contra de los principios básicos del derecho y de los derechos humanos y del derecho internacional también, puesto que se viola la soberanía de un Estado, un tercer Estado, que es España, que no tiene por qué ser violada. Pero claro, en el tiempo de la guerra, ahora ya sí sabemos lo que ocurrió en Alicante. Si tú, que eres un oficial
oficial del ejército ruso, eres el comandante de una aeronave, en aquel caso de un helicóptero, si te pasas al enemigo, le entregas el helicóptero con la tripulación y la tripulación es fusilada, nada más llegar a tierra el helicóptero, pues lo más normal es que los amigos y los familiares de los que han sido de la tripulación que tú has traicionado, que tú has vendido y que tú has colaborado para que la asesinen, pues no te lo van a perdonar y te van a buscar hasta el fondo de la tierra para que no te sea fácil, después de haber traicionado tu país, a tus amigos y a tus subordinados, disfrutar de la vida en una playa de Alicante para el resto de tus días. Ahora parece ser que es algo más complicado porque es un antiguo político que podía tener una información sensible que podía ser dañina para el régimen de Kiev. Pero yo desde luego aconsejaría en estos casos, como tampoco es un tema de urgencia, aconsejaría esperar y aconsejaría que a ver cómo van saliendo las distintas informaciones, que al principio habrá que cribar con mucho cuidado porque siempre hay el peligro y el riesgo de una intoxicación o de una manipulación. Aclaren las pesquisas a la espera de tener más información, sobre todo, bueno, pues que las fuentes oficiales rindan cuentas, nos expliquen qué ha pasado realmente, si os parece. Adrián, voy contigo, miramos a lo que estábamos comentando, lo que ha sucedido hoy en Jenin, en Cisjordania, con disparos de militares israelíes a diplomáticos europeos, diplomáticos internacionales. ¿Se está yendo de las manos la situación en Gaza, en este caso en Cisjordania? Bueno, yo creo que este es uno de los aspectos más llamativos de lo que está pasando en Gaza y en Cisjordania, ¿no? Porque no es solo que lo que se esté haciendo sea bárbaro en sí mismo, limpieza étnica, genocidio, como queramos llamarle, ¿no? Pero las formas nos indican algo más. Es decir, este tipo de actuaciones muchas veces premeditadamente salvajes, provocativas, declaraciones tremendamente agresivas de representantes de primer nivel o de la sociedad israelí o incluso del gobierno israelí, pues haciendo referencia pues a que hay que echar a los palestinos al mar, a que habría que echar una bomba atómica. Este tipo de cosas que tienen una repercusión mundial impresionante, pero se han repetido desde el principio de estas operaciones, ¿no? Yo creo que todo esto seguramente hay que ubicarlo en un contexto histórico, digamos, clave para lo que es el gobierno y el proyecto de Israel como Estado, ¿no? En el sentido de que se trata de un proyecto que ha estado apoyado basado durante las últimas décadas en el soporte permanente de un Estados Unidos que era la potencia hegemónica mundial desde el fin de la Guerra Fría, ¿no? Claro, ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento? Que ese papel de Estados Unidos como potencia hegemónica está en cuestión y está claramente amenazado, y la previsión general es que deje esa hegemonía, se vea obligado a compartirla progresivamente con los países emergentes al menos, ¿no? Claro, este es un escenario casi, diría yo, apocalíptico desde un punto de vista histórico para el proyecto de Israel. Israel va, en parte, ya ha perdido ese apoyo a nivel internacional y va a perder esa capacidad, digamos, de hacer lo que quiera, que es lo que ha estado haciendo durante décadas, porque esa capacidad de Estados Unidos de apoyarlo va a ser cada vez menor. Y esto supone una situación tremendamente peligrosa para Israel como Estado, porque objetivamente, sin el apoyo directo y total de Estados Unidos, es un país muy pequeño, rodeado de cientos de millones de países, de habitantes de países musulmanes, en los que, bueno, los gobiernos tendrán una u otra posición, pero las poblaciones de esos países son radicalmente hostiles al proyecto de Israel. Entonces, ante esa situación, claro, los gobiernos de Israel tenían dos opciones. Una hubiera sido la de intentar, desde una perspectiva de medio o de largo plazo, recomponer las relaciones, sobre todo con los palestinos, pero con el conjunto de países musulmanes, en una relación de tú a tú, no basada en que yo tengo la hegemonía mundial y me aprovecho de ello, sino en una relación que tiene que ser radicalmente distinta, evidentemente, ¿no? Y la otra solución, ¿cuál era? El salto hacia adelante.
la huida hacia adelante, ¿no? Y lamentablemente no solo el gobierno de Netanyahu, sino los últimos gobiernos de Israel con una u otra agresividad, pero han apostado en esa dirección, ¿no? Y esto está convirtiendo al gobierno de Israel, siempre hay otras circunstancias alrededor de ello, la personalidad en concreto de Netanyahu, la composición de su gobierno, etcétera, pero está convirtiendo al gobierno de Israel en un gobierno en una situación tremendamente radical, yo diría, desde ese punto de vista conceptual, desesperada, indispuesto a todo, y al que no solo no le preocupa la imagen, sino que aparentemente está dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguir una escalada del conflicto. Es algo que se parece de alguna forma sorprendente y sospechosa a lo que ha sucedido en Ucrania, que en el momento en que se ha visto que la guerra se perdía, pues tanto el gobierno de Ucrania como las potencias belicistas occidentales se han lanzado un intento constante de provocar a Rusia para una escalada. Israel lo ha estado haciendo, provocando constantemente a sus vecinos con bombardeos a países independientes, con ataques intentando provocar a Irán, con provocaciones como las que hemos visto constantemente en Gaza, ¿no? Que eran provocaciones al conjunto de la opinión pública mundial, de tal forma que Israel está destrozando su imagen en el mundo, pero parece que están pensando que eso es una cuestión muy de largo plazo, pero ellos a corto plazo lo que quieren es conseguir reventar el proceso de alguna forma, conseguir una escalada, conseguir más territorios, avanzar hacia el gran Israel antes de que pierdan esa oportunidad histórica que les da la vinculación de la potencia hegemónica de Estados Unidos. Esta parece que es la interpretación más posible de lo que está sucediendo y que nos sitúa realmente ante un contexto muy preocupante, mientras de alguna forma las potencias mundiales no sean capaces de poner a Israel en su sitio, ¿no? Pues lo mismo te quiero preguntar, Ignacio. Se están haciendo virales estas imágenes que muestran a soldados israelíes disparando a diplomáticos. Hay reacción ya por parte de Kaja Kallas. El gobierno español también ha hablado en este sentido. Había diplomáticos de Rusia, de China, de Turquía. ¿Qué está pasando en Israel, Ignacio? Bueno, lo que dice Adrián es totalmente exacto. La existencia de Israel depende de Estados Unidos y la evolución del Estado de Israel desde su creación hasta hoy ha dependido del apoyo de Estados Unidos. Yo soy un poquito menos optimista o más optimista en el sentido de que no creo que la caída de Estados Unidos sea tan rápida como para que lo estén barajando los israelíes. Es posible, pero no. Yo creo que la evolución de los israelíes que ha llevado a la situación actual es previsible y puede analizarse de manera racional. En primer lugar, el gobierno actual tiene mayoría. Es decir, la mayoría de la población israelí, está de acuerdo con su gobierno y está de acuerdo en que hay que continuar el proyecto sionista y apoderarse de todo el terreno, que era lo que estaba previsto inicialmente por los padres sionistas desde la declaración Balfour. Lo único, pues que han ido poco a poco haciéndolo y poco a poco consiguiéndolo. Por lo que respecta a la opinión pública mundial, nos vamos a cernir a la comunidad occidental, a Occidente, a la OTAN y poco más. Y aquí, por un lado, han tenido el apoyo irrestricto de Estados Unidos y algunos otros, y luego la Unión Europea, que tímidamente hacía manifestaciones y declaraciones de protesta, pero que nunca pasaba a la acción. Entonces, Israel se ha sentido bastante cómodo haciendo los abusos continuos y repetidos del derecho internacional, haciendo oídos sordos a Naciones Unidas. Esta mañana yo oía un comentarista que ha tenido una gran intuición. Israel solo ha respetado una resolución de Naciones Unidas. La primera, la de su creación. Después de la resolución 181, todas las demás resoluciones de la Asamblea General, desde el retorno de los refugiados, que era la 182, que quería aplicar Kennedy pocos meses antes de morirse, y muchas resoluciones del Consejo de Seguridad, Israel ha hecho oídos sordos. Entonces, a los israelíes en algún momento
si hubiera una reacción negativa por parte de la comunidad internacional, van a estar muy sorprendidos, porque durante 75 años, pues la comunidad internacional no ha hecho nada para detenerles, no hizo nada en el 48 cuando expulsó a casi 1 millón de palestinos de sus pueblos, de sus aldeas, no hizo nada en el 67 cuando en una guerra de origen, de inicio dudoso, porque es cierto que Egipto cerró el Golfo de Aqaba, pero tampoco hubo un ataque de los países árabes contra Israel, sino que fue Israel el primero que atacó, anulando a la aviación egipcia, que estaba entre 8 y 8 y media de la mañana, estaba en tierra y no pudo defenderse. Fue un gravísimo error por parte de Nasser y de la jerarquía de las Fuerzas Armadas egipcias. Tampoco en el 73, al final, Estados Unidos acudió en su ayuda, y Estados Unidos siempre ha acudido en ayuda de Israel cuando ha necesitado ese momento. Entonces, bueno, y la última es el ataque terrorista de Hamás. Terrorista o crimen de guerra, porque Hamás y la Yihad Islámica son organizaciones terroristas, pero a diferencia de Al-Qaeda, a la diferencia del ISIS, Hamás y el Yihad nunca han atacado a nadie fuera del teatro de operaciones de Israel y Palestina. No es un movimiento terrorista internacional que pone bombas en París, en Madrid o en Estados Unidos. Es, en cierto modo, un movimiento de liberación del pueblo palestino que utiliza la lucha armada y que en el uso de esa lucha armada comete crímenes de guerra o crímenes de terrorismo, según se mire de una manera o de otra. Exactamente el 7 de octubre, Hamás, en tanto en cuanto atacó a la población civil israelí, cometió un crimen de guerra o cometió un acto de terrorismo. Pero es que desde entonces han ocurrido muchas cosas que no se nos deben de olvidar. En primer lugar, el Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas ha abierto un caso contra Israel por presunto genocidio, a petición de Sudáfrica, que luego se han sumado muchos otros países, entre ellos varios de la Unión Europea, como Irlanda y España. Y curiosamente, la apertura de ese caso de genocidio contra el Tribunal Internacional de Justicia se ha basado fundamentalmente en la demanda de Sudáfrica, pero en documentos israelíes. Como decía Adrián, han sido las declaraciones de los ministros del gobierno de Netanyahu diciendo que los iban a exterminar a los palestinos, que le iban a quitar el agua, que le iban a quitar los suministros, que los iban a machacar, etcétera, etcétera, la base de las primeras decisiones del Tribunal Internacional de Justicia. No han sido alegatos de los abogados sudafricanos o irlandeses, han sido los documentos que Sudáfrica ha presentado, que son declaraciones de la prensa israelí, de los dirigentes israelíes. Y aquí cito un caso concreto que invito a la audiencia a que haga el juego ellos mismos. Cuando los ministros Smotrich y Ben-Gvir gritan a Malek, yo he ido a preguntarle inocentemente por mi parte a la inteligencia artificial, a Copilot, a ChatGPT y a DeepSeek. ¿Qué significa que dos ministros del gobierno de Netanyahu griten a Malek? Bueno, el más independiente de los tres inteligencia artificial, curiosamente, es la China, DeepSeek. Bueno, y gritar a Malek lo que quiere decir, por lo visto, y además a la vista de la Biblia y sobre todo del libro de Deuteronomio y del libro de Samuel, es que lo que quieren es exterminar al pueblo palestino. Y eso es muy interesante saberlo y muy interesante conocerlo. Por otro lado, el segundo tribunal internacional, el Tribunal Penal Internacional, ha abierto una causa contra Netanyahu, contra el exministro de Defensa Galán y contra los líderes de Hamás por crímenes de guerra y por crímenes contra la humanidad. Es decir, tenemos dos tribunales internacionales, que es lo poco que tenemos de derecho internacional que debemos de respetar. Uno ha abierto una causa, y ha hecho una orden de búsqueda y captura contra responsables políticos israelíes y de Hamás por crímenes de guerra y por crímenes de deshumanidad, y el otro, el Tribunal Internacional, ha abierto una causa. Está claro que crímenes de guerra se han cometido, que crímenes contra la humanidad se han cometido. En cuanto al genocidio, yo desde luego prefiero esperar a la decisión del Tribunal Internacional de Justicia, porque es un tema absolutamente capital.
crucial. Si el Tribunal Internacional de Justicia dictamina que se ha cometido un genocidio en la Franja de Gaza, es que muchos de nosotros seremos corresponsables. Porque de una manera u otra hemos estado ayudando a Israel, por supuesto. Hay una gradación. En primer lugar, Estados Unidos. En segundo lugar, Alemania, que está demandada por Nicaragua por colaboración en el genocidio. El Reino Unido, Francia. Sabemos, si hubiera la condena por genocidio, sería terrible. Pero no solo para Israel, sino también para muchos miembros de la OTAN que han colaborado con Israel. Entonces, a mí esto no me sorprende. Bueno. Y lo que ha pasado con los diplomáticos extranjeros tampoco, porque eso no es tanto a tiros, pero esos malos tratos, vejaciones, cortarles el paso, eso es una cosa casi cotidiana. Lo que ocurre es que no siempre se trasciende a los medios. Ahora ha trascendido a los medios y ha llegado en un momento de máxima tensión por lo que está ocurriendo en Gaza, y por eso ha tenido el eco que normalmente pues no suele tener. Máxima tensión, desde luego, en Israel. Vamos a mostrarles enseguida las imágenes precisamente de estos disparos de advertencia que dicen las FDI, estos disparos a diplomáticos europeos, diplomáticos internacionales. Ignacio, Adrián, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias. Encantado, gracias a vosotros. Muy buena tarde. Gracias, un saludo. Nosotros que hacemos una pausa, nada, unos minutos enseguida. Seguimos con Rolling Stocks enseguida, con Ama Navarro.